Abre la sesión. ¿Cuenta, señor secretario? Señora Presidenta, han llegado a la Secretaría las siguientes comunicaciones. Oficios del Ministerio de Energía, mediante el cual responde información solicitada sobre el mercado del gas y la estrategia en materia legislativa, la entrada de ENAP al mercado de los cilindros de gas y los avances del Comité de Expertos y Expertas para una mejora regulatoria del gas natural. Asimismo, también un oficio con el que remite informe final protección tarifaria y pobreza energética de la Mesa Estratégica de Pobreza Energética. Por último, hay una solicitud de audiencia de la Ingeniera Civil y Bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señora Susan Adam, quien solicita audiencia a la Comisión para exponer acerca de un proyecto de solución para el problema de residuos sólidos domiciliarios asimilables y sus beneficios asociados. Eso es todo, señor presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra por la cuenta. Solamente, Presidenta, si pudiera el señor secretario remitirnos por la vía digital estos dos informes. Ya están en correos. Institucional. Institucional, ya. Y vamos a mandarlo a su WhatsApp también. Por favor. Ofrezco la palabra. Bien. Señor ministro, le damos la bienvenida a la comisión. Tiene usted la palabra. Señora Presidenta, por su intermedio, muchas gracias. Acá está la presentación. Sí. Muchas gracias. Entonces, había dos puntos en la citación que los voy a exponer brevemente en el mismo orden en que fue formulada la invitación. Y, por otro lado, también me gustaría aprovechar la oportunidad para discutir la agenda legislativa un poco en términos un poquito más amplios. La última vez que me tocó presentar la agenda legislativa fue en septiembre del año pasado, cuando recién había asumido el cargo. Han pasado varios proyectos después de aquello, entonces muchas cosas han pasado desde septiembre del año pasado, efectivamente. Para que pudiera actualizar esa calendarización y mostrarles un poco cuál es el programa de trabajo normativo. Entonces, bueno, respecto al Comité de Expertas y Expertos para la Mejora Regulatoria en el Mercado del Gas Natural, esto fue un acuerdo que realizamos en septiembre del año 22 con la Comisión. Acordamos constituir este comité que empezó a funcionar en noviembre. El senador nos acompañó precisamente el día en que fue lanzado el comité en el Palacio de la Moneda. Este comité sesionó 9 veces. Donde se realizó un trabajo bien exhaustivo de consultas con expertos internacionales acerca de digamos, los distintos alternativas de regulación. La regulación del gas natural ha cambiado mucho y está cambiando mucho en los últimos digamos, meses. Especialmente a partir de lo que ocurrió en Europa con la invasión de Ucrania, las regulaciones cambiaron sustantivamente. Se hicieron, como le mencionaba, 9 sesiones. La última de ellas fue el 27 de enero. Después del 27 de enero, durante todo el verano, el equipo de 5 profesionales estuvo trabajando para entregar un primer informe, que es este informe que está aquí, digamos. Entregaron el primer informe preliminar. Yo lo leí el fin de semana, para serles franco, me lo entregaron el día jueves, así que todavía no hemos terminado de revisarlo con el equipo. Un informe preliminar, faltan algunas secciones, pero es un trabajo muy exhaustivo y muy profesional. Yo creo que digamos, nos permite un poco retomar la tradición que había tenido el sector energía de hacer regulaciones sobre la base de las mejores experiencias y de la mejor evidencia.
en parte por lo que ocurrió producto del COVID y después con la emergencia de precios a nivel de combustibles fósiles. Las últimas legislaciones han sido siempre legislaciones muy al calor de la contingencia. Yo creo que este informe nos permite un poco retomar la perspectiva de largo plazo. Tenemos 2 semanas para hacer observaciones. Después de esas observaciones van a ser incorporadas y una vez que tengamos el informe final, yo espero a finales de este mes entregarlo tanto a los asesores como a los miembros de la comisión para empezar el trabajo sobre esa base, un trabajo conjunto de determinación de cuál es. Lo que muestra este informe es que hay distintos espacios donde uno puede pensar en un trabajo normativo. Como ocurre en estos casos, hay un segmento, mayorista a nivel industrial, donde hay un trabajo normativo pendiente, este es un sistema que se ha constituido básicamente en virtud de contratos privados, lo cual tiene algunas ventajas en términos de flexibilidad y varias desventajas también en términos de lo que uno observa hoy en día. Y por otro lado está, el sector residencial. El sector residencial de gas natural es un sector que en Santiago está concentrado en la zona oriente, que es un sector como de mayores ingresos y de baja penetración. Entonces, ahí hay varias preguntas que uno tiene que hacerse. ¿Cuál es el objetivo que uno quiere para el gas natural? Si uno quiere que el gas natural cumpla una función de transición en la descarbonización, ¿sí? Eso es algo para lo cual uno necesita, sobre todo, pensar en una estrategia regulatoria que también incluya la integración vertical del sector, ¿sí? Básicamente lo que ocurre a nivel de infraestructura de recepción del gas, gasoductos y cómo uno, utiliza esa capacidad para apalancar el potencial del gas natural como combustible de transición. Y otro es qué es lo que uno hace a nivel residencial. Y ahí hay una pregunta determinante que es qué es lo que queremos hacer, si es simplemente regular lo que existe o si la perspectiva es aumentar la penetración de estas redes. Si es aumentar la penetración de las redes, uno tiene que tener en cuenta que la penetración, si uno apuesta a la penetración de redes, que crezca el número de clientes residenciales de gas natural, entonces hay que pensar en un horizonte temporal que sea capaz de amortizar esas inversiones. Y eso significa, que hay que compatibilizarlo con el calendario de electrificación de consumo, de alguna manera. Gasificación de consumo y electrificación de consumo, ahí hay una decisión que tenemos que tomar conjuntamente como país. Estos son señales de muy largo plazo que van a exceder de alguna manera el trabajo, por cierto, de este humilde ministro, pero también, de un solo gobierno. Hay que pensar en un horizonte temporal un poco más largo si lo que uno busca es la penetración de las redes. Pero el informe va a estar listo a finales de este mes. Se le va a hacer entrega formalmente con una presentación a los miembros de esta comisión y a partir de eso se abre el trabajo conjunto con parlamentarios. Y si es que solo se toma la decisión de iniciar una agenda legislativa a nivel residencial, esa es una alternativa, incluir otro espacio. Subir en la regulación hacia el nivel de integración vertical es otra alternativa. Es el primer tema que me solicitaron exponer. Si le parece, voy a exponer sobre todos los temas y después recibo preguntas en conjunto. Ya. Después tenemos la mesa de pobreza energética. Esta mesa surge a través de la ley 21.472, PEC 2 o MPC, tiene distintos nombres, que en su artículo 5º transitorio mandata la constitución de una mesa de trabajo. Esta mesa de trabajo se constituyó, funcionó en varias sesiones, 6 sesiones, si no me equivoco. Aquí se evaluó el desempeño del mecanismo de estabilización y los hallazgos fueron de 2 tipos. Por un lado, errores de asignación, de alguna manera subsidios cruzados que se producen cuando uno o bien establece este tipo de mecanismos universales o bien solamente
lo que apunta es por distinguir por volumen de consumo. Entonces, un primer hallazgo de esta mesa de trabajo fue que la asignación por volumen de consumo, o sea, la focalización o la determinación de beneficiarios por volumen de consumo es muy ruidosa, no contiene toda la información que uno quisiera tener, no es capaz de reflejar por sí sola la calidad de cliente vulnerable. Y se abrió un espacio de trabajo que nosotros hemos seguido materializando con el Ministerio de Desarrollo Social para avanzar hacia una idea de unidad vecinal. Entonces, cuando uno combina la idea de volumen de consumo con el registro social de hogares, por así decirlo, promedio de una zona geográfica, uno permite enriquecer mucho más la capacidad para encontrar clientes vulnerables. Esa es una primera cosa. Y la segunda es que hay un segmento de clientes no protegidos, efectivamente. En esta ley 21.472 hay un porcentaje muy pequeño, digamos un 5% de clientes residenciales y un volumen de clientes industriales que no están protegidos y para los cuales necesitamos establecer que este es el grupo 3 que se menciona aquí, que necesitamos una estrategia distinta de cara a la segunda mitad del año, ¿sí? Aquí está, de alguna manera, el mismo diagrama respecto del punto anterior. Esta mesa fue constituida el 29 de agosto. El informe de protección tarifaria fue enviado a la Comisión el 30 de diciembre. Recordar que esta es una mesa que se constituye en conjunto con la Cámara y el Senado y fue entregado en ambas instancias. La sesión de cierre fue el 26 de enero. El día 24 tuvimos una nueva sesión de trabajo con los asesores parlamentarios, donde acordamos, donde el horizonte que nos pusimos fue utilizar la semana distrital de este mes para evaluar alternativas. Y eso es, de alguna manera, lo que estamos haciendo. Hemos ido trabajando un conjunto de propuestas que esperamos, digamos, utilizar en la semana distrital para acordar un trabajo conjunto. El resto de la agenda legislativa, que es cuáles son las iniciativas que hoy en día están en tramitación. Está el proyecto de ley que fomenta la participación de energías renovables en la matriz energética nacional. Este boletín fue aprobado durante la semana pasada en la Cámara de Diputados, en la sala. Fue aprobado en términos generales por mayoría bastante extensa. Aquí se hizo un trabajo, digamos, donde hubo un primer conjunto de indicaciones para renovar la urgencia del proyecto, después un segundo grupo de indicaciones consensuadas entre gobierno y oposición, que fue lo que permitió destrabar el proyecto y salió aprobado con, digamos, amplia mayoría en términos generales, del orden de 100 votos a favor, 15 en contra. Esos fueron, digamos, los distintos artículos, en general y en particular. Ese proyecto debería subir acá a la Comisión del Senado en segundo trámite durante los próximos días. ¿Por qué es importante este proyecto de ley? Este proyecto de ley tiene 3 pilares. Uno de sus pilares es que establece cuotas de participación de energía renovable. Esas cuotas de participación de energía renovable, que reflejan el trabajo técnico que se hizo en conjunto con el Coordinador Eléctrico Nacional y con la Comisión Nacional de Energía, son las anclas que van a fijar las políticas del sector energético en el mediano plazo. Nosotros en el largo plazo tenemos 2 instrumentos normativos: la Ley Marco de Cambio Climático, que nos pone este horizonte de carbono neutralidad 2050, tenemos la planificación eléctrica de largo plazo, que fue hecha el 2015 y revisada el año pasado, y lo que necesitamos son estrategias de mediano plazo, o sea, cómo llegamos a la carbono neutralidad 2050. Y para eso estas cuotas lo que hacen es ponernos una meta al 2030, gradual y con ciertas consecuencias, ¿sí? Ese es uno de los pilares, que es muy importante porque de alguna manera nos permite anclar todo lo demás. Como yo señalaba previamente, el sector de energía, debido a la crisis de pagos
que hubo de servicios básicos durante la pandemia. Y debido a la crisis de precios internacionales del combustible, es una agenda que ha estado llena de temas coyunturales. Entonces necesita un ancla en el mediano plazo, porque si no sigue de alguna manera a la deriva en lo coyuntural sin, digamos, terminar de fijarse en este horizonte de largo plazo. Y por eso es importante este primer pilar del proyecto. Después tiene un segundo pilar del proyecto, que es la trazabilidad de la energía renovable. Y aquí, esta es la parte más sencilla, pero también muy importante del proyecto. El avance de la energía renovable en nuestra matriz eléctrica, desde el lado privado, tiene dos grandes vías de acción. Por un lado, el hidrógeno verde, y por otro, que las propias industrias, grandes consumidores de electricidad, están cada día, debido a sus compromisos financieros, debido a sus compromisos de política comercial, avanzando hacia 100% de consumo renovable, 95% de consumo renovable, en fin, digamos, porcentajes determinados. Para ambas cosas, para permitir que el hidrógeno verde sea efectivamente verde, o sea, certificar que es efectivamente verde, o, digamos, certificar que las empresas efectivamente tienen consumos renovables de, digamos, un porcentaje determinado y, por lo tanto, el cobre verde es efectivamente verde, la agricultura verde es efectivamente verde. Para poder emitir esos certificados, nosotros necesitamos un sistema de trazabilidad. Ese sistema de trazabilidad hoy día existe, lo implementa el Coordinador Eléctrico Nacional con un sistema, digamos, que de hecho es bien novedoso a nivel internacional. Está montado a través de una plataforma blockchain que lo que hace es tokenizar cada uno de los, digamos, electrones verdes que entran en la grilla y después lo distribuye sin que haya un problema de contabilidad doble. La idea es hacer este sistema obligatorio y establecer un mecanismo de financiamiento para él, ¿sí? Ese es el segundo pilar del proyecto. Y el tercer pilar del proyecto lo que busca es entregar ciertas herramientas regulatorias que fomenten la participación de proyectos de generación distribuida. Esto último también es muy importante porque la congestión de la red de distribución y transmisión tiene una parte constructiva, ¿sí? O sea, una parte donde tenemos que ser capaces de construir mayor infraestructura, y tiene también otra parte operativa. Tenemos que ser capaces de descongestionarla también a nivel de los centros de consumo, a través de fomentar mecanismos de autoconsumo, que los propios clientes residenciales pongan sus sistemas de autoconsumo. Para eso es necesario hacer algunos cambios que esencialmente tienen que ver con que hoy en día los proyectos enfrentan problemas de la regulación de las obras para incorporarse a la red, o son muy costosas o tienen plazos bastante arbitrarios. Entonces hay que regular tanto los plazos como el costo de esas obras adicionales, y ese es el tercer pilar del proyecto. Ese es el boletín 14755 que debería subir en segundo trámite a la comisión. Además, hay un proyecto que perfecciona las concesiones de energía geotérmica, al cual nosotros vamos a formularle algunas indicaciones, y que también es relevante. La energía geotérmica, si bien hoy día representa un porcentaje muy pequeño de nuestra generación. De hecho, solamente tenemos una planta geotérmica, que es Cerro Pabellón, no sé si alguna vez han podido ir, es la única de Latinoamérica, de hecho. El potencial geotérmico es muy grande en nuestro país, y además de que el potencial geotérmico es muy grande, la geotermia tiene una virtud adicional, que es una generación flexible. O sea, permite no solamente producir de manera renovable, sino en los momentos en que se necesita esa energía renovable. Entonces, desde esa perspectiva, la geotermia, junto con otras tecnologías, es lo que efectivamente nos permite reemplazar centrales térmicas. Esas son las dos iniciativas que están hoy en día en tramitación. ¿Cuáles son las iniciativas que están prontas a ingresar? Hay un proyecto de ley de transición energética. Nosotros tuvimos el día jueves de la semana pasada una jornada con
tanto organizaciones no gubernamentales como con empresas del sector, presentándoles las ideas matrices de este proyecto. Es un proyecto que cuenta con amplio consenso, que fue trabajado durante el final del año pasado en talleres participativos, donde fuimos levantando esencialmente dos grupos, o sea, iniciativas que cumplieran dos condiciones. Primero, que tuvieran alto consenso, o sea, que tuvieran viabilidad de tener una tramitación expedita. Y dos, que tuvieran alta incidencia o impacto para descongestionar nuestras redes, ¿sí? Entonces, sobre esta base, digamos, de encontrar el espacio de menor resistencia antes de abordar reformas estructurales, establecimos este proyecto de ley de transición energética que debería entrar por el Senado, o sea, debería entrar por... O sea, el compromiso que habíamos llegado inicialmente era, depende, digamos, de que efectivamente haya espacio en la agenda para ingresarlo a través del Senado, pero el compromiso que habíamos adquirido el año pasado era precisamente presentar ese proyecto aquí. Digamos, este es un proyecto que se comprometió en la agenda del año pasado. Lo trabajamos durante el final del año pasado, durante el verano, y, digamos, ahora ya está razonablemente listo para ser presentado, digamos, en las próximas semanas, un mes o algo así, lo que nos demoremos en hacer el trabajo prelegislativo con SECPRES y, digamos, esa parte. Pero es un proyecto que está muy avanzado, ya tuvimos el taller participativo con la industria y las organizaciones no gubernamentales que representan, digamos, otros espacios de la sociedad civil. Y finalmente tenemos la discusión regulatoria en torno al mercado del gas natural, pensando también el segundo trimestre de este año. Yo sé. ¿Y esa entraría por el Senado también? Sí, el compromiso respecto al gas natural es por el Senado. Pero hasta junio el segundo trimestre. Disculpe, ministro, el segundo proyecto es la que vendría a reemplazar el proyecto de ley del gobierno anterior que ustedes retiraron. Efectivamente. Vamos a leer. Efectivamente. La idea fue, ese era un proyecto muy acotado, circunscrito de alguna manera a la coyuntura, digamos, el revuelo que se generó a propósito de un informe de la Fiscalía Nacional Económica. El razonamiento al que llegamos en una primera discusión de ese proyecto es que se necesitaba un estudio más profundo de lo que ocurría en ese mercado, y para eso fue que se realizó esta comisión de expertos, que fue un mandato no solo del Ministerio, digamos, fue un mandato conjunto del Ministerio y de la Comisión, y ese fue el informe, digamos, que se refleja aquí. Entonces, resumiendo, si se fijan, hoy estamos aquí. Este es el proyecto de ley de impulso a las energías renovables que debería subir, digamos, que fue aprobado. Ah, perfecto. Este es el proyecto de ley de transición energética, que es el que está próximo a ser ingresado. Y ¿qué es lo que buscamos con esto? O sea, primero, tener una señal clara que ancle la política eléctrica en el mediano plazo, descomprimir la coyuntura con estas medidas de alto consenso y alto impacto, para, una vez que de alguna manera hayamos conseguido despejar la coyuntura, y también esperamos poder hacer lo propio con lo que tiene que ver con pobreza energética, y para eso pensamos utilizar la semana distrital de este mes, abrir espacio para, ahora sí, tener una discusión un poco más estructural sobre el mercado mayorista y, digamos, cómo se remunera el sector eléctrico. Nuestra legislación sobre mercado, nuestro diseño de mercado, es un diseño muy antiguo que responde de alguna manera a un parque tecnológico hidrotérmico, grandes embalses y centrales térmicas. Grandes embalses hace mucho tiempo que no se construyen y cada vez tienen menor caudal. Centrales térmicas, de alguna manera, estamos en proceso de reconvertirlas o cerrarlas, digamos. Entonces, necesitamos un sistema, un diseño de mercado
que responda a la alta penetración de energía renovable. Pero para poder entrar a esa discusión, si siguen de alguna manera la discusión que existen hoy en día al respecto, el riesgo de entrar a una discusión tan estructural con muchos frentes abiertos en lo coyuntural es que se contamine esa discusión, ¿sí? Entonces, por eso queremos dar esa discusión una vez que los temas más coyunturales estén cerrados. Y ese es el objetivo de este proyecto de ley. Mientras, esto es de alguna manera lo que nosotros tenemos un plan de medidas a corto y mediano plazo que son no legislativas, que esperamos que resuelvan de alguna manera el clima de inversión que hoy día existe. Y también tenemos un plan de descarbonización que busque de alguna manera un diagnóstico común, donde hoy existe una multiplicidad de escenarios y que nos dé de alguna manera un conjunto de evidencia más sólido y compartido para avanzar, y junto con los dos reglamentos que de alguna manera son más importantes para gatillar la otra parte de alguna manera que está pendiente y que necesitamos acelerar en el sector eléctrico, que es el almacenamiento. Hoy en día, para que haya inversión en almacenamiento, necesitamos resolver dos cosas: cómo se remuneran los pagos por potencia y cómo van a ser operadas por el coordinador eléctrico los sistemas de almacenamiento, de tal manera de que, de alguna manera, esa certidumbre permita que estos proyectos sean bancables y que, digamos, se acelere su implementación con mucha más fuerza. En este plan de medidas también vienen muchas otras medidas más pequeñas para acelerar la inversión en almacenamiento, lo cual incluye acelerar licitaciones específicas como el plan de baterías en Lo Aguirre, a su vez también licitaciones de terrenos fiscales específicos, donde buscamos, digamos, hay ciertos nodos que tenemos detectados que existe mayor congestión, y en esos queremos licitar terrenos fiscales para que se instalen sistemas de almacenamiento, y otro conjunto, digamos, de iniciativas reglamentarias para incentivar la inversión de almacenamiento. Esa es la agenda regulatoria, señora presidenta, por su intermedio. Gracias, ministro. Si nos pudiera compartir su presentación, que es un muy buen resumen de lo que sería nuestro trabajo con el Ejecutivo en la comisión, se lo agradeceríamos. Ya la enviaron, está muy adelantado este secretario. Muy bien. Señores senadores, les ofrezco la palabra en relación a las presentaciones hechas por el señor ministro. Senador Castro. Preguntarle, presidenta, sobre el proyecto del gas. Quisiera entender, después del momento en que quedamos el año pasado de una aprobación en general en sala, que fue en los días previos al plebiscito, y ahí se generó una conversación que estaba el anterior ministro, su predecesor, en cuanto a fusionar, en cuanto a reubicar todo lo relacionado con esta regulación en un solo proyecto de ley, que se dijo en ese momento que marzo era el momento, en fin, pasaron muchas cosas de por medio. Entonces yo quiero preguntarle cuál es la cronología más precisa que está pensando el Ejecutivo en esto, porque ya hay otros proyectos que usted ya señaló, y cuáles serían los puntos de referencia más relevantes que usted está pensando en esto. No le digo el contenido, el detalle, pero sí las claves esenciales de tal forma que nosotros podamos también articular nuestro debate, que lo tuvimos previo a lo que era la ley corta, o en esa época, me refiero a 8 o 10 meses atrás, y cómo eso se vincula o no con lo que viene, para entender claramente, porque este además es un problema que a la ciudadanía le importa mucho en otoño e invierno, claramente. Los problemas del gas son los problemas del combustible, que es caro, qué sé yo, y que tiene su vicisitud. Entonces, lo pregunto por un sentido de conexión con la ciudadanía respecto a la expectativa de las cosas que van a venir, y también respecto a los contenidos que ya habíamos avanzado algo, al menos, en la etapa previa. Gracias, presidente. Gracias, senador. Señor ministro. Señora presidenta, por su intermedio. Yo creo que es importante distinguir dos mercados asociados al gas que son distintos. El gas
natural o gas de cañería y el gas licuado de petróleo que se distribuye en cilindros. El gas licuado de petróleo, el gas por cilindro, hay un compromiso y ese compromiso nosotros estamos trabajando para cumplir durante el primer semestre, presentar un proyecto de ley de reforma al mercado de gas licuado de petróleo. Pero el compromiso que se hizo, que no es un compromiso que hice yo, que se hizo, digamos, antes de que yo asumiera, fue presentar ese proyecto de ley en la Cámara de Diputados. ¿Sí? Ese proyecto va a ser presentado en la Cámara de Diputados durante el primer semestre de este año, o sea, en este semestre. A nivel de números, cerca del 80% de quienes consumen este tipo de combustible consumen gas licuado del petróleo y solamente un 20% consumen gas natural. El gas natural es un mercado mucho más acotado en términos de números de clientes. Ahora, el gas natural puede cumplir una función que no necesariamente cumple el gas licuado de petróleo, ¿sí? Que es estas redes de cañerías también pueden cumplir digamos, una función industrial o también pueden cumplir una función para la generación térmica y desplazar, por ejemplo, generación a carbón. Entonces, en términos de volumen de clientes, el gas licuado de petróleo es mucho más extendido su uso que el gas natural. La idea de presentar, o sea, de proceder de esta manera, el diagnóstico y que era un diagnóstico compartido que pude apreciar cuando me tocó asumir en septiembre del año pasado, fue que para evitar esta idea de que uno, digamos, estas como marcha y contramarcha respecto de cosas que parecieran ser importantes y después pierden importancia, era clave encontrar como estos productos intermedios. Y por eso la idea de tener un informe con un equipo profesional técnico de primer nivel era determinante. O sea, tener a mí me toca en el siguiente cambio de gabinete dejar mi posesión y llega otra persona, este papel va a seguir ahí. ¿Sí? Entonces era importante que la voluntad no solamente dependa como del gabinete del ministro correspondiente, sino que seamos capaces de construir líneas de trabajo un poquito más transversales y que permeen el espacio del tiempo. ¿Sí? Entonces esa es la idea que está detrás de este informe y eso es lo que refleja. ¿Sí? O sea, un informe que, digamos, con un mandato amplio y transversal políticamente, sea capaz de reflejar aquello. En materia tarifaria, lo que muestra este informe es que nuestro sistema actual de empresa eficiente es un sistema que no refleja lo que nosotros buscamos como sociedad. Y que si lo que buscamos es aumentar la penetración de las redes de distribución, que es una pregunta que tenemos que hacer, ¿no? Entonces el modelo es distinto y es un modelo, ahí se discuten alternativas, digamos. Pero son esencialmente alternativas que recogen mucho más la realidad de la empresa real, no solamente, digamos, el ejercicio de armar una empresa teórica, una empresa eficiente. Y en términos digamos, de horizontes temporales para esta legislación, teniendo el informe, la, digamos, materialización de un proyecto de ley es relativamente sencilla. Digamos, hay un proceso de aunar voluntades y eso es algo que siempre estamos dispuestos y trabajamos permanentemente con los asesores tanto del Senado como de la Cámara de Diputados buscando, digamos, estos consensos. Teniendo ese consenso, armar ese proyecto es relativamente rápido. Depende de que efectivamente queramos ponerlo en agenda durante este periodo legislativo. Gracias, ministro. Le damos la bienvenida a la senadora Carvajal. Senador Durana. Okay. Consultar, señor ministro, no sé si no me quedó
claro y usted me lo puede explicar. Con respecto a esta mesa de pobreza energética, usted nos remite un oficio, ya que aparentemente sería el informe final de protección tarifaria y pobreza energética. Es una mesa que ha estado trabajando con los asesores, ha estado Julio ahí un poco coordinando. Este informe final significa que ya están las propuestas concretas de cómo vamos a focalizar el subsidio o qué vamos a hacer en definitiva para poder mejorar las condiciones de las personas, entendiendo de que esto se cumple en agosto, en octubre. ¿Cuál va a ser finalmente la metodología, el mecanismo? ¿Qué vamos a hacer en términos? Porque en algún minuto nos vamos a tener que enfrentar a o este informe va a lograr efectivamente satisfacer las expectativas de lo que nosotros nos habíamos fijado en esta creación de esta mesa, o lo más probable es que terminemos en un PEC 3. Entonces, desde esa mirada, ¿cuál es su visión? ¿Qué es lo que dice porque lo estamos recién recibiendo, qué es lo que dice este informe final? ¿Trae conclusiones? ¿Trae recomendaciones? ¿Va a seguir, ya solo es un trabajo del Ejecutivo? ¿Van a haber normas que vamos a tener que seguir evaluando aquí en esta comisión? No sé si pudiese profundizar un poco en esta línea. Gracias, senador. Ministro. Ya, señora presidenta, por su intermedio. Este informe, el informe fue emitido el 30 de diciembre del año pasado, que fue, digamos, ese era el plazo legal en que debía emitirse, y así fue hecho. Muestra dos hallazgos, esencialmente. El primero es que hay un porcentaje que no está protegido por el PEC 2 o MPC, ¿sí? Y ese porcentaje está expuesto a, digamos, los aumentos en los precios de la electricidad para el, digamos, segundo semestre de este año, como usted bien señalaba, agosto, octubre. Depende un poco de cuando se publiquen una serie de instrumentos normativos, pero en ese escenario. Y, digamos, el semestre siguiente también. Entonces, hay una línea de trabajo que tiene que ver con cómo abordamos ese, digamos, segmento, relativamente acotado, ¿sí? Porque hay que recordar que el 95% de los clientes residenciales sí están protegidos por el sistema, ¿sí? El punto es qué hacemos con estos otros. Y nosotros estamos trabajando y digamos ese fue el acuerdo que llegamos con los asesores para presentarles durante la semana distrital una estrategia esencialmente administrativa, ¿sí? Esa estrategia administrativa nos permite llegar hasta cierto punto, ¿sí? Y sobre la base de eso, de ese diagnóstico conjunto, determinar si es necesario una nueva reforma legal o no. Ese es el calendario de trabajo. Y eso es independiente del diseño más de fondo de un sistema de subsidios que sea sostenible, razonablemente focalizado, que ponga los incentivos donde queremos que estén, digamos. Eso es un carril de trabajo paralelo, y eso fue el acuerdo a lo que llegamos, y eso es lo que hemos ido implementando. Gracias, ministro. Senador Proens. Gracias, presidenta. Buenas tardes, ministro. En la misma línea del senador Durana, hoy día el país y el Estado de Chile conoce una gama de personas que están en esa situación vulnerable. El problema lo tenemos los medidores, por decirlo de alguna manera. Porque si en una casa viven 3, 4 familias, ese medidor no va a reflejar la vulnerabilidad de las personas que viven adentro, sino que los van a catalogar por eso. En el pasado, en mi época de alcalde, había lo que se llamaba la ficha CAS, y se recorría y se habitaba cada una de las casas de la comuna para ver si eran sujetas o no a los subsidios de agua.
y nosotros ponemos como referencia el tema de agua no para que sea igual, sino que básicamente yo creo que ese trabajo está hecho más allá de la ficha de protección social de hoy día, está hecho en cuáles son las familias que son realmente vulnerables en este país en las 344 comunas de Chile. Por lo tanto, yo creo que eso está ahí. Y lo que tenemos que abocarnos, ministro, es saber cuántas personas habitan en una casa para saber si pasan los 350 o no pasan los 350 y si tiene algún asidero. Eso está en los campamentos, la gente que se cuelga, porque el vecino ayuda a otro y eso también distorsiona un poco cuando uno se va al número del medidor de consumo. Creo que ahí hay una pega un poco más fina que hacer. En el tema del gas, ministro, el gas natural en la región metropolitana tiene apenas 26 años, desde el año 97 que se implementó y el 81 en el extremo sur de Chile, que son las localidades de Punta Arenas, Puerto Natales, que son donde partió esto y finalmente acá. Pero yo quisiera hacer la siguiente pregunta a raíz de la exposición suya. Usted dijo que el gas natural se podía ocupar para otros fines. ¿Estamos dispuestos a venderle gas más caro a la gente con tal de entregar el más barato a otra industria? Porque hoy día nadie puede discutir que el gas natural es más barato que el cilindro de gas. Por lo tanto, es lo que hemos demostrado. Ya hasta hoy día, las cuentas que se conoce hoy día, yo no voy a hablar de lo que ustedes pretenden hacer con ENAP, porque eso no ha proliferado todavía, por lo tanto me quedo con lo que está hoy día y que todo Chile usa, porque el otro fue un plan piloto, pero no ha sido masivo como para poder decir lo tengo que comparar con el resto. ¿Ya? Y desde ese punto de vista, hoy día el gas natural es más barato que el gas el gas licuado que compra cualquier ciudadano en este país. Entonces, no sé si estamos dispuestos o ustedes como gobierno están dispuestos a revertir esto y que el gas licuado, siendo más caro, lo tenga que comprar la gente y lo otro se vaya a la industria. Y estoy ocupando sus palabras, no las mías. El tema del carbono, o sea, de la eliminación del carbono neutral o de la energía renovable, hasta el 2050 eso no lo vamos a tener, ministro, porque las líneas de transmisión son todas de una sola. Ahí vienen a carbón, vienen a petróleo, viene hidráulica, viene renovable, está todo metido en la misma línea de transmisión que recorre prácticamente Chile entero. Por lo tanto, decir que Chile va a ser un país 100% verde en energía, mientras la línea de transmisión sea ocupada por todos, va a ser difícil poderla certificar al 100%. Y eso es algo que también tenemos que evaluar, porque para no engañarnos, yo creo que hacer nitrógeno verde a lo mejor significa hacer líneas distintas, no las mismas que hoy día están construidas, donde solamente la energía renovable vaya al punto donde van a estar estas instalaciones para producir el nitrógeno verde y poderlo embarcar o ocupar dentro del país. Pero si la metemos a la misma red de hoy día que tiene petróleo, carbón y otras, va a dejar de ser 100% verde. Y eso es algo que me lo han planteado mucha gente con la cual hemos conversado este tema. Y por último, porque el resto lo dejaremos más adelante, si estamos hablando de una transición energética, la pregunta es, ¿pretende abordar el tema de la energía de respaldo de manera diferente? Como, por ejemplo, incentivar o dejar solo el gas en vez del petróleo, carbón, GNL. ¿Ese es lo que se busca hoy día? Porque siempre tiene que haber energía de respaldo, aunque sea renovable. El respaldo no renovable puede ser el doble de lo que ocupamos como país, que esté en una reserva de almacenamiento. Pero hoy día el sistema tiene al gas como respaldo para poder operar tranquilo en caso de una emergencia quizás lo único, porque mucho hablamos del nitrógeno verde, pero yo creo que la caridad tiene que empezar por casa. O sea, si vamos a producir nitrógeno verde es para autoconsumo y lo que sobra se exportará, porque si lo vamos a dedicar a exportar y no vamos a solucionar los problemas nuestros, obviamente no vamos a tener lo que andamos buscando, que es al 2050. Y un tema que nos ha abordado, ministro, que es algo que con el senador Castro hemos conversado muchas veces, es la problemática de las empresas de energía renovable, que algunas de ellas están
algunas ya quebraron, otras van camino a, y si el objetivo del país es llegar a la energía de 2050 con energía verde, y las empresas van quebrando para que finalmente se estén monopolizando con las mismas personas que hoy día tienen concentrado el poder del combustible, a través del combustible u otros, a mí no me parece. Yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar un camino, a lo mejor es una ley transitoria que permita que ellos vean con viabilidad estos temas, o echar a andar rápidamente la ley de almacenamiento, donde esa energía que de noche no se ocupa y tiene costo cero para ellos, puede ser ocupada de noche también y hacer el negocio un poco más rentable, y ante lo cual creo que es algo que debiéramos abordar y ver cómo solucionamos un tema que como país lo vendimos, y lo vendimos en la COP25 cuando dijimos que Chile se comprometió al 2050 a ser un país carbono neutral. Y como nos falta la transmisión, que es el cuello de botella que tenemos, obviamente eso no lo vamos a lograr si no hacemos algunos alcances que no son menores y que pasa por acortar los tiempos de estos temas. O sea, una línea eléctrica no se puede seguir demorando 10 años desde que pasa por el estudio de impacto ambiental y se termina de construir. Yo creo que eso, el día que la tengamos lista, vamos a quedar chicos de nuevo y vamos a empezar con otro problema. El resto lo veremos más adelante, ministro. Gracias. Gracias, senador. Señor ministro. Señora Presidenta, por su intermedio. Bueno, varios temas. Voy a empezar por el último. En temas de transmisión, yo creo que es importante, en temas de transmisión hay que distinguir dos temas distintos que están relacionados, pero que uno puede conceptualmente separar. Hay grandes obras de transmisión que hoy día están de alguna manera en distintas etapas. Esencialmente tenemos dos grandes proyectos de transmisión: la línea de Pichirricuy en el sur, que está en estudio de franja, y la línea Quemarlo Aguirre, que está, digamos, pronta a iniciar su fase de evaluación ambiental. Esos grandes proyectos de transmisión son fundamentales para la descarbonización, y lo que viene ahora es de alguna manera una estrategia de acompañamiento de estos proyectos para que efectivamente, ojalá, ocurran incluso antes de su calendario original. Estas son obras que ya deberían estar en marcha, digamos, para que pudiéramos enfrentar con alguna tranquilidad los desafíos. Pero eso, o sea, estas grandes obras de transmisión, que son las que en general se llevan los titulares, no tienen que distraernos de que también a nivel de sistema de transmisión tenemos un nivel de atraso, especialmente en temas de obras de ampliación, enorme, ¿sí? O sea, hoy en día el 45% de las obras de ampliación están atrasadas. Para mí el caso más claro es la línea Charrúa-Chillán, que en la región de Ñuble. Yo estuve en el verano ahí. ¿Cómo? Claro, esa en particular, digamos, a mí, simplemente como paréntesis de una anécdota, lugar donde voy, a mí me hacen como dos bromas. La primera es si tengo mucha energía y la segunda es si se va a cortar la luz. En el verano estaba en Ñuble y se cortó la luz. Efectivamente hubo que restringir el número de consumos porque la temperatura de la línea era muy grande. Esa fragilidad del sector de Ñuble es producto de una línea que hoy día debería estar en un 80% de avance. Esa línea tiene 0% de avance, ¿sí? O sea, debía tener un 80% de avance, hoy día tiene 0% de avance. Eso pasa esencialmente porque nuestro sistema, no solo para las grandes obras de transmisión, no solo el sistema de planificación y de ejecución de estas grandes obras de líneas nuevas, sino especialmente en estos trabajos de ampliación y obras adicionales, es muy lento y muy engorroso, ¿sí? Y ahí hay un conjunto de iniciativas que necesitamos adoptar
que permitirían destrabar estas obras, relicitarlas, reconocer el mayor valor de las obras en el valor de inversión y por lo tanto destrabar que efectivamente se construyan. Hay un conjunto de herramientas regulatorias donde existe amplio consenso y esas son las que se van a reflejar en el proyecto de ley de transición energética que esperamos presentar acá a la Comisión en los próximos digamos, el segundo trimestre, o sea, en los próximos, 90 días. Este proyecto de ley, nosotros ya presentamos las ideas matrices de nuevo, el jueves pasado en una jornada con la industria. Ha sido más lento de lo que a mí me hubiera gustado, pero esta, digamos, metodología inductiva de conversar mucho con el sector para, digamos, entender bien dónde aprieta el zapato y poder diseñar modificaciones legales que apunten específicamente al problema, toma un tiempo, digamos, y efectivamente hicimos esta mesa de trabajo. Después de esa mesa de trabajo hubo un proceso de síntesis y eso está desembocando en este proyecto de ley. Pero eso es precisamente a lo que apunta. No solamente a los grandes proyectos de transmisión, donde yo estoy de acuerdo que necesitamos un sistema distinto, que haga que estos grandes proyectos de transmisión también sean más rápidos. Pero antes de eso incluso necesitamos que las obras adicionales y las obras de expansión del sistema sean más fáciles y más rápidas y más ágiles. Y para eso es relativamente sencillo. Y a eso es a lo que apunta este proyecto de transición energética. Respecto del hidrógeno verde, bueno, hay dos cosas distintas, hay dos polos distintos en el hidrógeno verde, uno que está dentro de la grilla y otro que está fuera de la grilla. El de Magallanes está fuera de la grilla completamente, es un sistema distinto. El de Antofagasta, el polo del norte, ese sí está dentro de la grilla. Y para ser capaces de certificar que efectivamente ese hidrógeno sea verde necesitamos un sistema de trazabilidad. Hoy Chile tiene un sistema de trazabilidad que tecnológicamente compite con cualquiera en el mundo, digamos, no hay muchos países que lo tengan. Pero para hacer obligatorio ese sistema y financiarlo adecuadamente, eso es, digamos, el tercer pilar del proyecto de fomento a la energía renovable que acaba de ser aprobado en la Cámara de Diputados. Y por eso ese es importante. Y finalmente la discusión de combustibles de reemplazo, de respaldo y el rol como de combustible intermedio del gas natural, yo lo que me gustaría tratar de demostrar es que estas son decisiones que son muy importantes y van a trascender de alguna manera a lo que a mí me corresponde como ministro y lo que seguramente le corresponde a este gabinete. Entonces, esas decisiones, más allá de que yo tenga una opinión personal sobre el rol que creo que le tiene que cumplir, ahí hay un ejercicio que no puede ser como de arriba hacia abajo, no puede ser top-down. Ahí hay un ejercicio donde tenemos que ser capaces de reunir a las distintas actorías del mundo energético en un acuerdo que, digamos, busque un diagnóstico común, ¿sí? Y para eso es clave, y estaba, digamos, en la programación, estos escenarios de descarbonización, ¿sí? Nosotros, hoy en día, cuando uno conversa con los distintos actores de la industria, cada uno tiene un escenario distinto respecto de nuestro proceso de descarbonización. Efectivamente, este globo verde que está aquí, ¿sí? Hay distintos estudios, ¿sí? Algunas organizaciones de la sociedad civil tienen unos estudios, la industria tiene estudios distintos. Necesitamos consolidar esos distintos escenarios en un solo diagnóstico común con rutas habilitantes para la descarbonización. Es un proceso que ya está en curso. Nosotros estamos en el medio de una consultoría con el Banco Interamericano de Desarrollo que está realizando un metaanálisis, por así decirlo, de estos distintos estudios y va a tener un producto intermedio y un calendario de diálogo para que tengamos un objetivo común en esta materia. De nuevo, yo tengo una opinión,
particular, pero creo que lo importante es ser capaz de consolidar una sola voz en torno a nuestra estrategia de descarbonización. Creo que cubrí todos los puntos que mencionó el senador. Gracias, ministro. Tiene la palabra el senador Castro. Sí, presidenta. Al escuchar al ministro y compartiendo gran parte de las líneas estratégicas que él ha definido, sin embargo, para serle bien sincero, me gustaría que él pudiera desplayarse, sea en medidas no legislativas, sino medidas políticas o medidas administrativas, cómo enfrentamos el alza del costo energético para el ciudadano común y corriente. Me explico. Cuando hace pocos días atrás salen anuncios respecto al impuesto específico de los combustibles, no vino de su cartera, pero se instaló. Nosotros aquí no tenemos información respecto a eso. Se ha entregado una cosa muy general que sería bueno aclararla porque ha cundido el temor, ha cundido la imagen. Claro, se habla de un aumento. O sea, aquí se ha hablado en el Congreso de la rebaja, de la eliminación, del impuesto. Se ha hablado de tantas cosas, pero aquí hay un anuncio del cual no tenemos ninguna información y genera un ruido en un momento del costo de la vida elevado. Para que se refiera a eso. Dos, cuando le preguntaba delante yo por el gas licuado y el gas en general, porque evidentemente tenemos un problema. Aquí hubo un proyecto que buscaba la desintegración del mercado del gas, viene el gobierno anterior, del mercado del gas licuado. ¿Ah? Ese proyecto tuvo un desarrollo, después se detuvo, después se anunció el siguiente proyecto. A mí me preocupa que se ingrese en el segundo semestre un proyecto así, porque hay un sentido también de urgencia respecto de este 80% de la población que consume gas licuado y que está en manos de 3 operadores. Y que obviamente genera también un cierto ruido porque hay un anuncio, hay un informe de la baja competitividad en el sector, en fin, entonces requiere un camino. Me encantaría poder entender mejor cómo se aborda eso en el sentido de lo que va a ocurrir en los próximos meses. Y tercero, en el tema de las pymes y la tarifa eléctrica, también el ruido, yo no sé si estaré muy equivocado, pero el ruido que hay en el sistema es enorme, el nivel de preocupación de lo que va a pasar con los consumidores de más de 500, en fin, y todo lo. O sea, estamos en un momento, ministro, que yo lo escucho y veo una proyección para el 24, para el 25. Bien. Pero ¿cómo nos hacemos cargo del 2023? Me refiero con estos temas que están ahí boteando y que son parte de una sensibilidad ciudadana, todavía con incertidumbre macroeconómica del nivel de la inflación, pero que es elevado. Algo tenemos que decir sobre eso y yo le pediría que usted pudiera explicarnos un poquito más en detalle cómo se enfrentan esas medidas en estos 3 temas, gas, luz y combustible, que son del sentir común de la gente. Gracias. Ministro, antes vamos a concentrar las preguntas para que usted pueda contestar al final. Senador Proens. Gracias, presidenta. Ministro, lo que voy a decir es lo que he recabado en información. A mí me llamó mucho la atención en el mes de enero, febrero, en la comuna Caldera, ver camiones de traslado de combustibles que no son de Chile, no son para distribuir en Chile. Me acerqué a ellos y con sorpresa me llevé que eran camiones bolivianos que venían a buscar a Caldera petróleo, básicamente para llevarlo a Bolivia, y que también esto ocurre desde Mejillones y Arica, por los acuerdos internacionales también lo hacen de hace bastante tiempo. Entonces a uno le dice cómo es posible que vengan de allá a acá considerando lo que nosotros tenemos como precio. Y le escribí a un funcionario del Consulado de Chile en Bolivia. El precio del combustible puesto en el estanque del vehículo son 424 pesos chilenos, con impuesto agregado incluido. Yo le agrego el específico, 50%, para hacerlo simple, llego máximo a 700. ¿Cómo llegamos nosotros a 1.200 en algún minuto? Si es un puerto chileno que embarca para allá, es una empresa chilena que le vende a ellos. Entonces yo me hice esa pregunta, ¿ya? Y era un tema que quería abordarlo en esta comisión, no va que lo debatamos hoy día, pero se lo quiero dejar puesto arriba de la mesa, porque la verdad que me impactó mucho ver la gran diferencia de precio entre lo que nos cobran a nosotros en las bombas de bencina
versus lo que pagan ellos, sumándole, como digo, el impuesto específico, en el caso nuestro. Y creo que al menos quienes estamos en esta comisión deberíamos tener esta conversación con ENAP, porque ENAP es casi el único vendedor de combustible en Chile, no hay otro, al mercado nacional, que nos vengan a explicar por qué estas grandes diferencias de un producto que se baja en Chile, recorre no sé cuántos kilómetros hasta llegar a las bombas en Bolivia y que es harto más barato que lo que nosotros tenemos en nuestro país. Gracias, presidente. Ministro, yo tengo un par de consultas también, bastante más sencillas, ¿no? Uno, en el tema del proyecto de ley que fomenta la participación de las energías renovables, ¿se ha visto algo o viene algo ahí? Porque al menos yo represento a la región de Tarapacá, que produce bastante energías renovables por la potencia solar que tiene, pero la mayoría de los problemas de la empresa son la demora en poder empezar a inyectar, es decir, de conexión a las líneas. Los tramitan bastante. Lo otro es la posibilidad de poder poner plazo a los proyectos. En la región de Tarapacá, creo que ahora sigue, pero hasta hace un tiempo atrás, el CEA ha aprobado una gran cantidad de proyectos, pero que finalmente parecían especulaciones. El 95% de los terrenos de la provincia de Altamarugal, donde estos proyectos se desarrollan, son bienes nacionales de uso público. Entonces uno, siendo absolutamente partidaria de esto, pero al final uno se sentía hipotecando la región, ¿no es cierto?, cuando estos proyectos se aprobaban y pasaban años y no se desarrollaban. Un poco, por eso yo le digo, a lo mejor hay algo de especulación, a ver cómo mejora y puedan después vender unos proyectos con RCA. ¿Cómo podemos avanzar en eso? Respecto del tema de la concesión de energía geotérmica, que también en mi región habían varias solicitudes de exploración, pero la gente no entiende lo que es la geotermia y la rechaza. Falta ahí como hacer campañas de explicarle a la gente un poco los beneficios que usted nos señalaba al inicio de estas energías también limpias. Y luego otro un poco apuntando al proyecto de la regulación del gas licuado que usted dice para el primer semestre. Yo nunca, ni con el proyecto anterior de segundo semestre, ni con el proyecto anterior del gobierno pasado, ni con este al parecer que también viene, entiendo cómo cuando todos estamos de acuerdo en que nos gustaría que los precios fueran más económicos, ¿no es cierto?, la desintegración entre mayoristas y minoristas va a lograr eso y no por el contrario va a terminar aumentando el precio final del gas licuado cuando los minoristas dejen de tener toda la ayuda que hoy día le hacen los mayoristas, o sea, en materia de capacitación, en materia de seguridad, en materia hasta les compran los camioncitos de distribución. Entonces, claro, las empresas grandes ya tú las relacionas solo con el precio, pero esos minoristas, al dejar de tener estos ingresos, finalmente lo van a subir, y asumirlos ellos los van a traspasar al precio final. Y mi última consulta en relación al gas natural, y a que usted señalaba, también lo decía el senador Durana, que es una relación más o menos 80-20 entre gas natural y gas licuado. Y también señalaba usted, ¿no es cierto?, que la mayoría de las redes de gas natural están en sectores de mayores recursos y que ustedes quieren extender esas redes. Todos quisiéramos extender esas redes porque efectivamente, ¿no es cierto?, resulta más económico ese gas que el gas licuado, pero entiendo, y ahí va mi consulta, el Estado, la empresa, no el Estado, la empresa de gas natural llega con sus redes hasta
la puerta de tu casa. Y de ahí hacia adentro hay que hacer una inversión que la tiene que pagar el particular, el dueño de casa. Esto es como la conexión al alcantarillado, cuando te conectas a la luz eléctrica o al agua potable, en fin. Entonces, por ahí va también, a lo mejor, por mucho que extiendan las redes, si la gente tiene que hacer en sectores más vulnerables esa inversión, va a preferir seguir con el gas licuado y no porque no quiera, sino que porque no tenga los recursos para pagar esa conexión. Eso, ministro. Señora presidenta, por su intermedio. Bueno, respecto del volumen de proyecto y su localización geográfica, esto fue un tema que salió en la Comisión de Hacienda de la Cámara durante la tramitación del proyecto de fomento de energías renovables. Nosotros tenemos una minuta razonablemente terminada, la podemos presentar rápidamente, que detalla, digamos, cuál es la proyección desagregada por región. Importante recordar igual que las resoluciones de calificación ambiental tienen una caducidad de 5 años, donde si no se inicia la ejecución, bueno, podría ser, pero tienen esa fecha. Es importante también recordar que para la parte del problema que mencionaba previamente, precisamente para que haya mayor capacidad de inyección, y eso es algo que estamos viendo también, de hecho, en los sistemas de almacenamiento, se requieren algunas obras particulares, digamos, algunas alrededor de las subestaciones, formas de conexión. Esas son precisamente las obras que hoy se demoran mucho y que por el sistema tan engorroso que tenemos, muchas veces quedan abandonadas o aumentan los costos y no se hacen. Esas son precisamente las obras donde tenemos un mayor retraso y donde necesitamos otras herramientas regulatorias para poder jinetearlas de mejor manera. Y ese precisamente es el objetivo del proyecto de ley de transición. Bueno, respecto del proyecto de ley de geotermia, ahí hay dos. Ese proyecto tiene dos pilares, ¿sí? Por un lado, busca distinguir lo que se conoce como usos someros de la geotermia. La geotermia se puede utilizar para generar electricidad, digamos, que esos son grandes proyectos que requieren hacer, en términos muy sencillos, un hoyo muy profundo, digamos, del cual uno extrae calor, como Cerro Pabellón. Y esos grandes proyectos tienen un grupo de problemas, que esencialmente lo que muestra la praxis es que hoy en día son difíciles de que proliferen, porque tienen mucha oposición de las comunidades locales, porque durante el proceso de perforación, si se encuentran yacimientos de agua, esos yacimientos de agua pasan por el solo derecho de la ley a propiedad del generador eléctrico. Entonces la gente se opone, de hecho, a que simplemente se haga la perforación. El proyecto lo que busca es eliminar lo que se conoce como el alumbramiento minero, porque cuando uno elimina el alumbramiento minero deberían viabilizarse o facilitarse los proyectos de geotermia a gran escala. Eso es un pilar. Y el segundo pilar tiene que ver con los proyectos someros. Estos que no tienen tanta profundidad permiten igualmente almacenar calor y hacer sistemas de calefacción o de refrigeración. Y algunos de ellos se hacen hoy en día. De hecho, digamos, no sé si quienes de ustedes viven en Santiago, pero cerca de la estación de metro Tobalaba hay un mall que se está construyendo. Se tiene una bomba de calor que permite refrigerar y calefaccionar el sistema. Ese tipo de bombas de calor también podríamos fomentarlos, porque son un sistema de calefacción y de refrigeración mucho más amigable con el medio ambiente que otros, que los que utilizan electricidad. Ese es el segundo pilar del proyecto de geotermia. Respecto a la situación de Caldera, le voy a pedir más antecedentes para investigarlo, y lo que podemos hacer es que yo, digamos, me comprometo a traer un informe para la siguiente sesión. Respecto a las estrategias de contención de precios,
Bueno, ahí lo que sucede, y yo creo que ahí hay una reflexión con la manera en que operan nuestras políticas públicas. Nosotros gastamos 3.000 millones de dólares, casi 3.500 incluso, dependiendo de cómo uno calcule, en contener el alza de precios solamente en energéticos. Si uno incluye parafina, gasolina y electricidad, estamos hablando de esos órdenes de magnitud, o sea, más de un punto del PIB, digamos, 3.000, 3.500 millones de dólares. No, eso es porque esa es en régimen, digamos. Esto es solo lo extraordinario. Ahora, nadie se dio cuenta, digamos, porque todos estos mecanismos de contención de alza operan, por así decirlo, detrás de la cortina. Son transparentes para el consumidor. Y esto no es solamente un tema comunicacional, es un tema de diseño de la política pública. Las personas, cuando uno les pregunta, sienten que la parafina está muy cara, que la electricidad está muy cara, que la gasolina está muy cara. Ahora, si uno lo compara a lo que ocurre en Colombia, lo que ocurre en Reino Unido, llegaron a enfrentar, o sea, se les llegó a duplicar sus tarifas eléctricas. La gente quemaba sus boletas eléctricas en las calles. O sea, hubo protestas sociales por el precio de la electricidad. Y eso tiene que ver con algo que escapa completamente del control de cualquier gobierno, que es que el precio de los combustibles, del carbón, del diésel y del gas natural, subió a precios que no se veían, que son comparables, no sé, a la crisis de los 70 de los combustibles. Entonces, hubo un esfuerzo fiscal enorme por contener esas alzas, y ese esfuerzo fiscal no fue valorado por la ciudadanía, precisamente por el diseño de esa política pública. En algún momento esos mecanismos de subsidio y contención, uno tiene que dejar de usarlos. No puede seguir, gastando un punto del PIB todos los años en contención de combustible, y tiene que avanzar hacia otras cosas. En el mundo ideal, los subsidios debieran estar en equipamiento, en activo físico. Uno lo que debería conseguir es que los municipios migren sus consumos a electrificación, que los municipios del norte utilicen paneles solares, que los municipios del sur utilicen bombas de calor, y que uno vaya descarbonizando los consumos, invirtiendo en equipos, no en flujo, porque la inversión en flujo es una inversión que al final deja el consumidor, no la valora particularmente, y va a dar de alguna manera se hace pass-through y se lo lleva, la utilidad de las empresas que venden y distribuyen estos combustibles. El compromiso que tenemos en la mesa de trabajo es avanzar hacia mecanismos como mecanismos que pongan el foco en una adecuada focalización y en la inversión en equipamiento físico, que sea durable, que permita, que sea tangible, que la gente lo vea y lo valore. Esos son el tipo de políticas que uno debería tratar de construir, y ese es el compromiso que tenemos con la mesa de pobreza energética, que eso es parte de las cosas que están en este informe. Gracias, ministro. ¿Ofrezco la palabra? Bien. Solamente concluir, ministro, que lo último que usted ha dicho, es necesario lo que nosotros planteamos un año atrás, que es el ver cómo llegamos a un subsidio con la gente más vulnerable. Porque finalmente ellos, si no tienen eso, se pueden quedar sin energía igual el día de mañana, porque no pueden pagar, porque no les alcanza, y finalmente la empresa les puede cortar el suministro, que es lo que no buscamos. En lo demás, estaremos acá para trabajar juntos, ministro. Gracias. Senadora Carvajal. Ahí sí, ahí se escucha. Yo no escucho, no sé ustedes. Falta energía, estamos como ñubles, dijo el ministro. Están congeladas las tarifas. Oiga, primero pedirle excusas, presidenta. Yo le había anunciado que había un poquito tarde, me sumé. Luego en la exposición entiendo que hizo el ministro.
saludar a los colegas y saludar también al ministro, agradecerle públicamente. Nosotros tuvimos una situación crítica en la región de Ñuble que pasa y trasciende muchas veces los cortes esporádicos que, insisto, hay que revisar, porque dado un estudio además que sumo como análisis, ministro, antes que usted asumiera esta cartera y sobre todo años anteriores, de los diagnósticos, somos una de las regiones que durante mayor horas sufre corte de luz y de manera, digamos, más periódica. Es decir, tenemos los dos elementos ahí que obviamente se suman a la necesidad de generar o de avanzar sobre transmisión, puesto que eso impide también la instalación y el desarrollo económico a propósito de una región que requiere mucho esfuerzo. Pero lo quería felicitar, ministro, porque tengo ocasión de estar con usted en los incendios. ¿Cómo no valorar la presencia permanente no solo del presidente, muchos ministros y ministerios, pero especialmente porque efectivamente nosotros tuvimos focos de incendio en, diría yo, 8 9 comunas que se irradió y que generó sobre todo la quema de equipos que en la práctica no solo tienen que ver con la electricidad, sino que también con la permanente, digamos, necesidad de agua. Y en ese contexto el Ministerio de Energía actuó muy bien, estuvo usted presente allá, así que le quiero agradecer eso muy sentidamente en nombre de la región que represento. Pero además, bueno, ya se han dicho y se han hecho casi todas las consultas, pero tenemos un diagnóstico a propósito, ¿cierto?, del descongelamiento de las tarifas para los clientes regulados que efectivamente va a provocar y está, obviamente, mira, efecto importante. Entonces, mi pregunta de fondo es decir, ¿hay alguna, nosotros hicimos una propuesta a través de los, ¿cierto?, de los asesores a razón de bajar, ¿cierto?, el número de kilowatts a 300 y tener otras medidas? Mi pregunta es desde el Ejecutivo, ¿qué alternativa o qué posición han tomado o hay alguna propuesta a razón de aquello, de lo que va a ocurrir? Porque también para transparentar, quisiéramos también tener la posibilidad a lo mejor como comisión de presentar un proyecto para que la vía sea más rápida y no esperar solo aquella solución administrativa que, como usted ha dicho, va a durar largo tiempo. Y en ese contexto, derechamente, si hay algo pensado o pudieran acoger la propuesta. Un fast track. Tratando de moda. O alguna luz de aquello, para no apretarlo tanto. Ministro. Gracias, senadora. Ministro, y lo último es saber si ustedes tienen el porcentaje de clientes regulados que hoy día no están pagando sus cuentas eléctricas, si nos pudiera hacer llegar esa información también. Le doy la palabra para que conteste las consultas de la senadora y de los señores senadores y ya iremos cerrando la comisión. Ministro. A ver. A ver, lo primero que me gustaría... bueno, nosotros tenemos un acuerdo con los asesores de utilizar la semana distrital para hacer una propuesta específicamente para ese porcentaje de personas. ¿No hay en abril? En la primera de mayo. Ah, bueno. La última de abril va a ser la primera de mayo. Bueno, en la... No lo teníamos claro en marzo. En marzo no lo teníamos claro. Ok, bueno, la semana distrital, la siguiente semana distrital, cuando sea que ocurra. Entonces, algunos antecedentes que es importante tener en cuenta. El primero, solía ser el caso que cuando uno miraba los precios promedios de adquisición de energía, el de los clientes regulados era más alto que el de los clientes libres, ¿sí? Eso ya no es así, ¿sí? Eso dejó de ser así hace un año, ¿sí? Como lo muestra el gráfico, y el gap se ha ido aumentando. Estos son, digamos, son datos de la Comisión Nacional de Energía. Podemos, digamos, hacer llegar los antecedentes a la comisión. Bueno, y por cierto, los asesores también se lo haremos llegar en la jornada de trabajo que tenemos propuesta. Entonces, lo primero es que no es claro que efectivamente la migración a clientes libres sea hoy en día más barata. Y no es claro qué es lo que vaya a ocurrir en los siguientes meses. Y la razón de esto tiene que ver precisamente con el precio de los combustibles fósiles, ¿sí?
Los clientes regulados tienen un sistema un poquito más que los protege, como un polinomio de indexación un poquito más favorable que el que hoy en día se observa en las licitaciones de clientes libres. Entonces, lo que uno observa hoy en día, solía ser el caso que era al revés, ¿sí? Que efectivamente los clientes regulados obtenían precios más altos que los clientes libres. No es así hoy en día, ¿sí? Entonces, hoy en día, de hecho, lo que uno podría empezar a ocurrir es que la gente empiece a migrar de vuelta hacia la regulación, ¿sí? Además, hay que tener en cuenta que en este promedio, hay esencialmente grandes clientes, o sea, gente que obtiene muy buenas licitaciones, ¿sí? Cuando uno empieza a pensar en pymes, digamos, negocios menos sofisticados y que tienen menor capacidad de organizar licitaciones, seguramente más bien van a estar en el umbral alto de este promedio, o sea, arriba del promedio, no debajo del promedio, ¿sí? Lo segundo es que hay un mecanismo institucional establecido a través del Tribunal de la Libre Competencia para evaluar estos umbrales. Si uno decidiera acelerar ese umbral, eso podría tener una consecuencia en los contratos regulados, y esa es la consecuencia que tenemos que ponderar, ¿sí? Todos los contratos de suministro a clientes regulados tienen una cláusula similar a esta, ¿sí? Que cuando existen cambios sustanciales y no transitorios en la normativa sectorial o tributaria, esto puede gatillar un mecanismo de desahucio del contrato. Entonces, antes de proceder a una disminución del umbral, es necesario estudiar muy bien cuáles son las consecuencias que podría tener y sobre la base de eso decidir si es lo conveniente o no para la sociedad. Entonces, estos dos antecedentes, sin perjuicio de que lo vamos a detallar en esta sesión de trabajo, hay que tener en cuenta estos dos antecedentes. El primero, que el precio de adquisición de los clientes regulados, de los clientes libres, hoy en día está más alto que el de los regulados. Solía ser al revés, hoy día no es así. Y el segundo es que esto podría tener un impacto en los contratos a clientes regulados, entonces no se trata de, digamos, desvestir un santo para vestir a otro, ¿sí? Entonces, nuestro compromiso que es el compromiso que asumimos con los asesores, realizar una evaluación de impacto regulatorio de esa medida. Y sobre la base de esa evaluación de impacto, la traeremos, la discutiremos con sus asesores y veremos cuál es el camino. Creo que aquí no hay diferencia digamos, en el objetivo que buscamos. Todos buscamos el mismo objetivo, ¿sí? Lo que sí tenemos que concordar con pragmatismo cuál es el mejor camino para satisfacer ese objetivo, que es proteger a, digamos, estas industrias, pymes, de alzas en los precios que excedan lo que razonablemente pueden pagar, ¿sí? Gracias, ministro. Bien, le agradecemos, ministro, que nos haya acompañado hoy día, que nos haya contestado todas las consultas. Quedaremos a la espera entonces de esa reunión la primera semana de mayo y de sus resultados. Y ministro, salvo que pase algo extraordinario, o el próximo lunes vamos a poner en tabla uno de los proyectos que dijo el ministro, el de las energías renovables, que ya fue aprobado en la Cámara y que ya se dio cuenta el miércoles pasado en sala. No tiene urgencia, pero lo vamos a empezar a ver. ¿Tiene urgencia? Próximo lunes lo ponemos en tabla, ministro, y queda desde ya cordialmente invitado. Habiendo terminado el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.